No sé cómo ha llegado cada uno a este lugar, ni por dónde está atravesando. Nada de eso lo sé yo, pero el Señor sí lo sabe. Amén. Tampoco sé si cada uno está viviendo una vida que agrada o no al Señor. Eso lo sabe el Señor. Entonces me gustaría que por un momentito, unos segundos, unos minutos tal vez, se coloquen de pie. Yo voy a orar y ustedes también oran. No una oración diferente a la mía, sino me apoyen en la oración. No tienen que levantar la voz, lo pueden hacer para con el Señor. Amado Dios y Padre, delante de ti estamos tal como somos, tal y como vivimos. Tú tienes conocimiento de lo más íntimo de nuestro ser. Y en esta mañana queremos presentar nuestra mente y nuestro corazón. Tú sabes que nuestra mente constantemente nos traiciona y conoce las intenciones del corazón. Y cuando tú juzgues, no tanto juzgará lo que te hemos hecho, sino lo que hay en nuestras mentes y en nuestros corazones, las intenciones. Por eso hoy, cuando queremos tocar un tema de vital importancia, como todos los temas, te ruego que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra mente y de nuestro espíritu, que nos ilumines, por favor, que nos ilustres, que nos abras el entendimiento, que limpies nuestras vidas delante de ti para recibir tu palabra, entendiéndola y disponiéndonos para vivirla. Todos en el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Amén. Siéntese. Quiero hacer algunas preguntas intencionales que nos lleven a reflexionar. La primera pregunta que quiero hacer es: ¿realmente sabemos orar conforme a la voluntad de Dios? ¿Realmente sabemos orar conforme a la voluntad de Dios? ¿Oramos conforme a la voluntad de Dios? Otra pregunta: ¿son conforme a la voluntad de Dios nuestras oraciones? Y una tercera pregunta: ¿cómo aprendimos nosotros a orar? ¿Cómo aprendiste tú a orar? En el caso mío, a mí me dijeron que orar era fácil, porque orar era simplemente hablar con Dios. Pero no me enseñaron cómo hacerlo, qué se requería hablar con Dios, cuáles eran los requisitos para hablar con Dios. Eso no lo enseñaron. Simplemente dijeron, es hablar con Dios. Y otros aprendimos o aprendieron de lo que oían orar. O sea, la persona estaba oyendo a alguien, ya al pastor o a alguien, y conforme oraban las personas líderes, así comenzaron a orar. Los que nacieron en hogares cristianos aprendieron a orar viendo a sus padres orar. Pero a estas alturas estamos orando nosotros, después de tantos años en el Evangelio, conforme a la voluntad de Dios. Es algo que debemos tomar en cuenta, ¿no te parece?
Y viene otra pregunta. ¿Qué necesitamos nosotros, los creyentes, para orar conforme a la voluntad de Dios? Me gustaría saberlo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas para aprender a orar conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuánto quieres saber? Amén. Vamos a ver entonces el primer punto. Condición y beneficios de oración. ¿Qué hay primero? Condición. Porque siempre andamos detrás de los beneficios, ¿verdad o no? Esa es la prioridad. Pero la prioridad no es los beneficios, la prioridad es la condición. Eso lo he venido aprendiendo últimamente, en mis tiempos a solas con el Señor, en mi tiempo de estudio de la palabra. Y vamos a leer varias citas, porque no es lo que diga Luis Sánchez, es lo que dice la Escritura. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que la primera cita la encontramos en 1 de Juan, capítulo 5, los versículos 14 y 15. Primera cita bíblica del estudio de hoy. 1 de Juan 5, 14 al 15. Observen que vamos a ver dos puntos. ¿Cuáles son los puntos que dicen? Condición y beneficio. La condición y los beneficios. En estos dos versículos están tanto la condición como los beneficios. Veamos entonces en el versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué es lo que podríamos decir? ¿Cuál es la condición aquí? Confianza. Y la voluntad. No. Recuerden el énfasis que estamos haciendo. Posición. La condición es que la oración sea hecha de Dios. Y eso produce confianza. Entonces no es la confianza primero, es la oración conforme a la voluntad de Dios. Nosotros hoy decimos, la oración tiene poder. La oración no tiene poder. El poder lo tiene Dios. La oración es un medio, pero la oración no tiene poder. El poder lo tiene Dios y la oración es un medio para que ese poder se mueva. Pero ese poder no se puede mover a mi antojo, ni a mi manera, sino a la manera de Él. Porque Él es absoluto, ¿sí o no? Y es el Señor. Veamos ahora los beneficios en forma genérica de estar aquí. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Ahora alguien va a decir, pero faltó de aquí no pone condiciones. Pero es lo que continúa de la condición. ¿O no es así? ¿Cuál es la condición? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa no es cualquier cosa que yo quiera pedirle, sino que esté dentro de la voluntad de Él. ¿Está claro? ¿Está claro eso? ¿Y cuál es los beneficios aquí? Que tenemos, dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí es donde
se ejerce entonces la confianza y la fe. Confianza en su palabra y fe en su palabra. Él lo dice que es así. Por eso tengo que asegurarme de que lo estoy haciendo conforme a su voluntad. Como yo no conozco sus pensamientos, ni sus propósitos, ni sé cómo Él quiere que ore, ni siquiera sé orar como conviene. Entonces, tengo que esperar que me ayude. ¿Y cómo me va a ayudar? Entonces viene aquí otro tema. ¿Cómo podemos orar conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos orar conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Ahora ya tenemos la condición de los beneficios. Dice cualquier cosa que le pidamos conforme a su voluntad, Él la escucha. Ya la tenemos. ¿Cómo puedo lograr yo orar conforme a la voluntad de Dios? Permítanme decirles, ustedes han escuchado un estudio de Romanos 7, en donde Pablo demuestra que lo que él quiere hacer, no lo hace. Y cuando llega al capítulo 8, entonces muestra cuál es el secreto para poder hacer y para poder vivir. El problema nuestro es que nosotros a veces estamos más metidos en el hacer que en el ser. Y lo que Dios requiere de mí no es tanto el hacer como el ser. Lo que yo soy en Él. Eso es muy importante para Dios. Cuando el Señor venga no viene por lo que hacíamos, sino por lo que somos en Él. ¿Está claro eso, amados? ¿Está claro? Muy bien. Entonces vamos a la cita bíblica, solo que he cambiado de versión. Bueno, no tanto la versión, sino una traducción, la nueva traducción viviente. No sé si alguno lo tenga, pero si no la tiene, entonces me escucha acá, porque yo tengo el texto aquí. Se encuentra en Romanos capítulo 8, los versículos 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Pablo nos muestra aquí, hace una exposición primero y luego llega a esta conclusión. Además, oigan lo que dice esta versión, con esta traducción. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué pedir, qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Cómo dice la versión que tenemos, la Reina Valera? Es el versículo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos orar conforme a los deseos. Tenemos que reconocer eso. Estamos limitados, nuestra mente está limitada por la carne, por las pasiones, por la vida del mundo, por no vivir una vida espiritual. Estamos limitados hasta para orar, porque no sabemos orar como bien. Si nuestra oración ha sido escuchada, ha sido por misericordia de Dios. Pero ¿cómo sería la cosa si fueras conforme a la palabra? Sería más efectivo, ¿verdad? Y veríamos más la manifestación de la gloria de Dios. Entonces ahí dice, en esta traducción, y yo siempre pienso que las traducciones las versiones son pocas, pero las interpretaciones son muchas. Entonces he quitado una Biblia que nos muestra algo de la interpretación. Dice, voy a hacerlo nuevamente,
Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? La debilidad de que nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Que no sabemos orar como conviene. O alguien aquí sí sabe orar como conviene. Pero el Espíritu ora por nosotros. ¿Quién es el ayudador aquí? Él ora por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Algunos dicen que es hablar en lenguas y algunos dicen que es hablar en lenguas. Y dicen con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, con un toque profundo del Espíritu de Dios. Cuando yo pienso en esto, yo pienso en los intercesores. Para mí, y aquí voy a entrar en conflicto con algunos de ustedes, para mí solo hay dos intercesores y un tercero. En la Biblia hay solo dos intercesores y un tercero. Que la intercesión no es un don ni es un ministerio, es una obra de Dios. El intercesor número uno es el Señor Jesús y el número dos es el Espíritu Santo. Y ese tercer intercesor es cualquier creyente que ora en el Espíritu Santo. Pero intercesores, según nosotros, hemos tenido muchísimos. Pero no todos son intercesores, porque la intercesión es producida por el Espíritu Santo. Cuando una persona está orando, pero está orando por la llenura del Espíritu en su vida, porque el Espíritu lo está guiando, está intercediendo. Y creo que a todos nosotros en algún momento nos ha sucedido. ¿Cómo se sabe? Nos toma una pasión, a veces un dolor o lágrimas. Y comenzamos a orar por lo que no teníamos en mente. Y comenzamos a interceder por una situación de una persona, de un familiar, de un caso nuestro, no sea, que no es nuestra costumbre orar así, pero que el Espíritu nos toma para clamar. Y ese es el momento de la intercesión. Entonces aquí tenemos el versículo 27 ahora. Mire lo que dice el versículo 27. Y el Padre, quien conoce cada corazón, ¿qué es lo que mira el Padre? La parte interna del hombre. Sabe lo que el Espíritu dice. Recuerda que yo no entiendo siquiera ese gemido del Espíritu, porque no hay palabras del Espíritu, pero el Padre sabe lo que el Espíritu Santo está intercediendo. El Padre sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. ¿Cómo dice ya la versión? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El que escudriña los corazones. Dios sabe qué es lo que está diciendo. ¿Quién es el único que verdaderamente ora conforme a la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. Así que para que yo pueda orar conforme a la voluntad de Dios, ¿qué necesito? La guía del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu, estar en comunión, en intimidad con el Espíritu Santo. No en la carne. Yo puedo hacer oraciones hermosísimas que conmueven las emociones de la gente. Pero esa no es la oración que Dios escucha, que a Dios le agrada, porque no es conforme a la voluntad de Dios. Y ojo con esto, porque a veces las personas solamente tienen emociones carnales y la gente dice, mira cómo lo Espíritu. Cuidado, hay que discernir. Las emociones
humanos nos llevan a las emociones humanas, pero la que produce el Espíritu nos lleva a un toque de humildad, de sencillez, de sentirse poca cosa delante de Dios y agradecerle y adorarlo. En las alabanzas hay canciones que hablan de que a Dios le agradan, pero la Biblia dice que Dios no se complace tanto en los cultos, en la alabanza y en tantas cosas que hacemos, sino en que se obedezca su voluntad. Si yo canto una canción y dirijo la alabanza y pongo a la gente a cantar y se emocionan y todo esto, pero yo mismo no estoy llevando una vida de obediencia y la gente tampoco lo está haciendo, ¿de qué se agrada más Dios? ¿De qué se agrada más? No tanto de mi alabanza, sino de mi vida. Vamos a observar mandamientos con relación a la oración del Espíritu Santo. El mandamiento que yo encuentro lo da San Pablo, el apóstol Pablo, en Efesios 6:18. Efesios 6:18. ¿Ya lo tienen? Observen este mandamiento bíblico que tiene que ver con la oración. Después de la exposición que el apóstol está haciendo, entra a este punto. Y es interesante que está hablando de la armadura de Dios. Entonces, ya después entra a este punto como para cubrir toda la armadura, para orar con toda la armadura. Dice, orando, ¿cuánto? En todo tiempo. Esto de orar en todo tiempo no quiere decir que yo me la pase orando. Esto quiere decir en el tiempo que tú ores, con toda oración y súplica, tiene que ser el Espíritu. ¿Cómo se debe orar? ¿Es eso lo que hacemos con frecuencia? Yo no estoy diciendo que no lo hagamos. Estoy diciendo que si eso es lo que hacemos en todo tiempo, cada vez que oramos. Cada vez que oramos, eso es lo que hacemos. Ahora, una cosa es orar en público, donde nos rebuscamos y queremos que nos escuchen con una buena oración y que la gente se impresione. No lo pensamos, pero es decir, no lo hacemos intencionalmente, sí, pero es lo que nos agrada. Y otra cosa es orar en privado. ¿Y saben qué? Lo que nos enseña a orar verdaderamente en público es la oración en privado. Está en el Nuevo Testamento. Judas dice, versículo 20, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Qué dice? Que nos edifiquemos sobre nuestra santísima fe. ¿Cómo? Orando en el Espíritu Santo. Entonces, la oración en el Espíritu, ¿qué produce? Según este texto, ¿qué produce? Edificación de la fe. Crece la fe. Crece en convicción. Crece en confianza. Crece en seguridad. Porque esa es obra del Espíritu Santo. Hacer que entendamos la palabra. Por ejemplo, en el caso de las conversiones, nadie
se convierte por la predicación de un excelente predicador. Nosotros los predicadores podemos conmover a la gente y hacerla llorar, pero el que le produce convicción de pecado es el Espíritu Santo. Le convence de pecado, de justicia y de gozo. Y si la persona no es tocada en esos tres aspectos, nunca van a ser buenos. Nunca va a recibir a Cristo como Señor y Salvador, por muy bonita que sea mi predicación. Recuerden esto, lo que nos dice Dios. Podemos edificarnos en la fe, en la doctrina, en la enseñanza, orando en el Espíritu. Es un beneficio grande, ¿verdad? Bueno, un enorme beneficio. Yo quiero que escuchen este testimonio. Este es un testimonio del apóstol Pablo. Y se encuentra en 1 Corintios, capítulo 2. Y voy a leer a partir del versículo 9 hasta el versículo 13. 1 Corintios 2, 9 al 13. Voy a leerlo despacio, porque aquí es el apóstol dando un testimonio y a la vez una enseñanza. Así que tomemos esto como un testimonio, pero a la vez como una enseñanza. ¿El testimonio en qué sentido? Él está hablando de cómo Dios lo ha usado a él como apóstol y entonces testifica de esto que vamos a leer. ¿Y en qué sentido es una enseñanza? Nos queda como una palabra de Dios a nosotros. ¿Ya va bien? Les repito la cita, 1 Corintios 2, 9 al 13. Oigan lo que dice. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quiénes? ¿Quién es el que ama? ¿Saben ustedes quién es el que ama a Dios? ¿Quién me lo puede decir? ¿Quién es el que ama a Dios según la Biblia? Es el comprometido que guarda su palabra. El que guarda su palabra, el que obedece. La obediencia está por encima de todo. Entonces aquí os repito, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido, ni siquiera vienen a la mente ni al corazón nuestro, son las que Dios ha preparado para los que le obedecen. Pero Dios nos las reveló a nosotros, y aquí está el testimonio, nos las reveló a nosotros por medio de quién. Óigame, las cosas que no vemos, las cosas que ni siquiera hemos oído. Y en esto sabemos entonces que el Espíritu Santo nos enseñará cómo confiar. Porque lo que no hemos oído ni visto, ni han subido a nuestra mente, a nuestro corazón, Dios la ha preparado para los que le aman. Y continúa el texto diciendo, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña. Oigan esto, aún lo profundo de Dios. Oigan, eso sí me tocó a mí profundamente. El Espíritu escudriña aún lo profundo del Padre. Así que si el Espíritu escudriña aún lo profundo del Padre, cuando me va a revelar lo que me conviene saber, me va a saber conforme la voluntad del Padre. Porque Él conoce todo. Es el Espíritu de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Que ni siquiera sabemos nosotros las cosas nuestras. ¿Cómo vamos a saber las de Dios? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Y eso haciendo médicas muchas veces. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? ¿Quién conoce las cosas de Dios? ¿Y quién es el que lo puede ver? Oiga lo que sigue. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Quién es que nos revela los secretos de Dios? Lo cual también hablamos. Oigan, esto es un reto para mí. Si no tengo revelación, no hablo, no debo hablar. Debo hablar lo que ya el Espíritu habla. No hay una revelación nueva, distinta a la Biblia. Lo que hay es revelación sobre la revelación, o sea, iluminación de la revelación, que es la palabra, iluminación de la palabra para que yo me entienda. Y de eso debo hablar. Yo no estuviera hablando de esto si esto no me hubiera mostrado el Señor en el estudio de la palabra. Pero una cosa es hacerlo intelectualmente y otra cosa es que de verdad yo esté dejándome guiar por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo que necesito yo? ¿La sabiduría humana? Sí, yo la uso, pero ¿cuál es la sabiduría que va a tocar mi vida? ¿Y quién acomoda lo espiritual a lo que es espiritual? Entonces, ¿de quién tenemos que depender? Ahora, cuando alguien me oye hablando así, bueno, ¿por qué habla mucho del Espíritu Santo y no le está haciendo Jesucristo? El Señor Jesucristo es la razón de ser de esto. Si el Señor Jesucristo no existiera todos. Y esto es importantísimo. Lo vamos a ver ahora en el versículo que vamos a estudiar. En 2 Corintios 13, 14. En la Reina Valera dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Este es el sello del apóstol con el que termina la carta. Déjenme decirles algo más, escuchen. Además de ser el sello, es también una bendición apostólica. Pero esta bendición apostólica yo la considero como una síntesis del Evangelio. ¿En qué sentido? Veamos: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, la expresión del Espíritu Santo. Dios nos ha amado, ¿verdad? ¿Sí? O sea, requiere el amor de Dios. ¿Y qué es lo que Jesucristo vino aquí a la tierra lleno de qué? De gracia. Para orar por nosotros, no por lo que merezcamos, sino por su gracia. Es por gracia que somos salvos. Así que ya el Padre hizo su parte amándome. El Señor Jesucristo realiza el producto del amor de Dios muriendo en la cruz por gracia por mí. Pero yo no soy salvo si el Espíritu Santo no me lleva a esa verdad. Por eso habla de la comunión del Espíritu Santo. ¿Observan eso?
Es la comunión del Espíritu Santo la que hace efectivo todo el amor del Padre y toda la gracia del Hijo. Sin la obra del Espíritu Santo, yo no puedo disfrutar del amor del Padre ni de la gracia del Hijo. Yo voy a disfrutar todo lo que el Padre es en su amor y en su justicia, y todo lo que Cristo es en su gracia por medio del Espíritu Santo, y eso por voluntad del Padre. Entonces yo no estoy fuera del contexto. Estoy dentro del contexto, hablando del Espíritu Santo, porque así lo ha determinado Dios el Padre y el Señor Jesús también. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Usted tiene plata en el banco, porque usted la metió allí o alguien la consignó. Pero para usted sacar esa plata del banco, usted necesita algunas condiciones. Es suya plata y no es suya, porque no la mueve cuando usted quiere si no cumple con las condiciones. ¿O no es así? Dígame, ¿es así o no? Ok. Nosotros tenemos en Dios todo su amor y tenemos en el Señor Jesucristo toda su gracia, pero no se hace efectivo sino por medio del Espíritu Santo. Todos nosotros hemos aceptado y conocido algo del Padre, ¿sí o no? Dígame, conocemos bastante del Padre, más predicado bastante del Padre, pero conocemos aún más del Señor Jesucristo, ¿sí o no? ¿Cuánto conocemos del Espíritu Santo? Hoy día el Espíritu Santo se menciona de vez en cuando, se hace de referencia, pero no hemos sentado a estudiar quién es el Espíritu Santo y qué hace, la importancia del Espíritu Santo en la realidad de nuestra vida en comunión con el Señor. Y lo hemos hecho de vez en cuando, pero no es una cosa constante. Y en los tiempos en que estamos viviendo se predica de todo, en forma torcida y todo, pero se predica de todo. Bueno, permiso suyo, con todo. Quiero sugerirle lo siguiente. Óigame bien, no sé dónde está haciendo su devocional ni cómo lo está haciendo. Y está bien lo que está haciendo, si está estudiando la palabra, si está hablando. Pero si usted está estudiando el libro que Dios le ha puesto en su corazón estudiar, yo le pido por favor que por 28 días haga un paréntesis y se dedique a un estudio que le voy a recomendar. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Si usted puede hacer las dos cosas, su devocional, que no quiere hacer paréntesis, continuar bien, pero yo le estoy recomendando que de manera especial estudie el libro de los Hechos. Un capítulo diario, son 28 capítulos. Si usted comienza hoy mismo, va contando. Bueno, capítulo 1, 2, de ahí lo llevo. Y anote, por favor, lo que le estoy diciendo, lo que le voy a decir. ¿Qué van a observar? Van a observar tres cositas en todo el estudio de los Hechos. Tres cositas quiero que observen. Toman notas sobre esos tres puntos. Enriquezcan estos tres puntos. Esto es lo que van a observar, esto es lo que van a escribir. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo por medio de los apóstoles, pero mediante el Espíritu Santo? En el libro de los Hechos, quien actúa es el Señor Jesucristo. Es decir, quien está detrás de todo es el Señor Jesucristo. Pero a quien vemos es a los apóstoles haciendo lo que Dios, el Señor Jesús le dice. Pero quien está realmente haciendo todo es el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo los apóstoles no hubieran hecho eso. Estas son las tres cosas que observan. Cómo el Señor Jesús está en control de todo en el libro de los Hechos. Lo hace a través de los apóstoles.
Pero quien está movilizando, quien está viendo, quien está en acción, es el invisible Espíritu Santo. ¿Con qué propósito les sugiero que hagan esto? Para que se enriquezcan en todo esto que les estoy enseñando. Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Así que aprendamos, hermanos, a conocer al director de nuestras vidas, el que nos dirige, al Padre y al Hijo. Sin el Espíritu Santo no hay comunión ni con Él, ni con el Señor Jesús, ni con el Padre. Entonces eso tenemos que aprender. Y como una prueba de ello, escuchen Hechos 1, versículos 1 y 2. Este libro fue escrito por Lucas, así que por eso dice Lucas. Pero quiero cómo él introduce este caso, a este libro. Dice, en el primer tratado, se refiere a ese primer tratado, o sea, al libro de Lucas. Oh Teófilo, hablé acerca, oigan bien, hablé acerca de qué cosa? De todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que pueda recibir la vida. Después de haber dado mandamientos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían con él. Primero le dio mandamientos, pero a través de quién se lo dio. O sea que cuando el Señor Jesucristo hablaba por el Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo aquí era un hombre. Y como hombre tenía que depender del Espíritu Santo. Y después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles, entonces se fue. En el versículo 8 del mismo libro, él les dice, pero recibiréis poder. ¿Recibiréis poder? ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, de Samaria y hasta la última tierra. ¿Cuándo me van a hacer testigos? Y díganme si hoy queremos, si estamos dependiendo de esto. Estamos dependiendo de esto. Hoy estamos predicando el Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo. Sin duda mucho por estar haciendo, como la gran mayoría. Hoy lo importante es el crecimiento numérico, no importa cómo. Actividades aquí, actividades allá. Pero ¿dónde está la calidad de vida? Esto es lo que queremos que tengamos en cuenta. Capítulo 4, 8 al 10. ¿Ya lo tienen? El libro de los Hechos. Entonces Pedro, ¿cómo? 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 Le dijo a quiénes. A los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro era miedoso, ¿sí o no?
tanto miedo que negó al Señor Jesús. Pero ahora que viene la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo lo vemos? Dios, por favor. Ustedes crucificaron al Señor Jesús. Y a ese que ustedes rechazaron, ese es el que sacó a este hombre. En Gálatas 5, 16 al 18. Gálatas 5, 16 al 18. Dice, digo pues, ¿qué cosa? Andar en el Espíritu. ¿Cómo? Andar en el Espíritu. Y no dice andar, ¿qué dice? Andar. Una orden, un mandamiento. ¿Cómo debemos andar? En el Espíritu. Según la palabra. Y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, los deseos de la carne están allí, por eso la mente y las intenciones del corazón están latentes las 24 horas. Sí, por los días, es cierto. Y es una lucha constante. Ahora dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Por eso estamos más inactivos que activos. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ninguna ley, sino que son libres. Hermanos míos, a mí me parece honestamente que a nivel personal, debemos darle el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Y cuando cada creyente haga esto, entonces la iglesia está dando el lugar al Espíritu Santo. Porque es responsabilidad de cada miembro, de cada uno de nosotros, darle el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Oigan, para darle el lugar al Espíritu Santo, oigan esto lo que voy a decir, porque no es fácil. Para darle el lugar al Espíritu Santo, lo primero que tenemos que hacer es aprender a renunciar a nosotros mismos. Si no renunciamos a nosotros mismos, a nuestra voluntad, a nuestro querer, a nuestra manera de querer vivir y hacer las cosas, si no renunciamos a eso, no le damos el lugar que le corresponde. Eso hay que aprenderlo. Y no es fácil, pero Él está dispuesto a ayudarnos. Tenemos que aprender a renunciar a nosotros mismos, al precio que sea. No importa que se burlen de nosotros. No importa que a nuestros amigos nos digan, eres un ignorante, ¿cómo se te ocurre hacer eso a esta altura de la vida? En pleno siglo XXI. No eres libre, sino un esclavo de la religión. Y no podemos seguir oyendo eso y dándole el crédito. Lo vamos a seguir oyendo, pero no le den crédito. Porque el más importante es ser esclavo de la voluntad del Espíritu de Dios. Tenemos que renunciar a nuestra voluntad para que su poder se manifieste. Miren, aquí viene otro punto importante. Para poder lograr eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Porque ella es la que nos instruye. Y si no estudiamos, si apenas dependemos del estudio de los libros, pastor, a mí me gustaría leer la Biblia todo el tiempo, pero es que no tengo tiempo. Yo no te estoy diciendo que lo hagas todo el tiempo, te estoy diciendo que le des tiempo a la palabra. Y si tú analizas tu agenda, tú sabes que tendrás tiempo por la palabra. Y si tú amas al Señor, tú tendrás tiempo por el Señor. Pero si no lo amas, no tienes tiempo por el Señor. Y el estudio de la palabra tiene que ser como oración. Y la oración es el Espíritu. Lo uno produce lo otro. Procurando siempre esa llenura del Espíritu de Dios.
procurando esa comunión, esa intimidad con el Espíritu Santo. ¿Creen que Dios es Salvador? A mí me viene a hablar. Y me habla hoy también, fuertemente. Espero que el Espíritu de Dios termine. Voy a pedir a la pastora que pase acá para hacer una oración de 7 gracias. Bueno, yo creo que eso es lo más real esta mañana, ¿verdad? Amén. Yo les invito a colocarse de pies. Vamos a darle gracias al Señor. Porque en todo esto está la misericordia de Dios. Dios cada día quiere corregirnos, quiere que avancemos, no tengamos una vida ahí estancada, sino siempre nos manda la palabra necesaria para nuestra alma. Padre, gracias te damos. Gracias, soberano Dios. Levanta tu mano en acción de gracias. Y dile gracias, Señor. Gracias. Porque en esta mañana, en tu misericordia, Señor, tú nos has hablado, Señor. Tú quieres que nuestra vida sea corregida a través de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, te pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo ministre lo más íntimo de nuestros corazones, Señor. Padre, nos ayude, Señor, a tener esa reflexión contigo, Señor, a buscarte, a amarte sobre todas las cosas, Señor. Tú sabes qué necesidad hay en nosotros, Señor. Qué necesidad hay en nuestra alma, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, nos dé la fortaleza, Señor, nos dé la fuerza para corregir lo que tú sabes que hay en nuestra vida, Señor, que necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos con tu presencia. Gracias te damos, Señor, por tu amor tan grande, Dios. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos ha regalado, Señor. Te pedimos que sea de bendición para nuestra vida, bendición para nuestra alma, el más íntimo en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a sentir tu presencia, Señor. Padre, gracias te damos, gracias. Te alabamos, Señor, y te adoramos. Te adoramos, Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre soberano de Jesús, porque tuya es la gloria, tuya es la honra. Gracias, Señor. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Toda la gloria y toda la honra. Pueden sentarse, Señor.